Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos con un nuevo vídeo del tutorial. Esta vez dando ya un paso adelante con las estructuras básicas. Ya hemos aprendido todo lo básico y vamos a entrar en el mundo de las estructuras que forma el precio cuando se dibujan los gráficos. Antes vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos aprendido, porque es importante en todo momento situar cada cosa. Recordamos que la primera parte importante eran las secuencias de máximos y mínimos. Precisamente estas secuencias, impulso, corrección, e ir trazando y marcando los diferentes máximos y los diferentes mínimos, y decíamos que cuando todos eran más altos que los anteriores, teníamos una tendencia alcista en este caso. Esto es lo que al fin y al cabo acaba conformando las estructuras. Las tendencias alcistas seguidas de tendencias bajistas. Impulsos mayores para correcciones mayores. También hablamos de las directrices para canalizar el precio, para ayudarnos en todo momento a buscar los puntos de entrada en las correcciones menores y ver en qué momento se acababa la tendencia. Lenguaje de las velas, imprescindible siempre. Cada vez que el precio llega a una zona de decisión, sea zona de soporte, sea zona de cota histórica, sea zona de directriz, automáticamente en el lenguaje de las velas vamos a encontrar la respuesta de lo que va a ocurrir inmediatamente. Si en el momento que el precio se encuentra con una resistencia, con un soporte, y hace un tipo de dibujo determinado en la vela, una pluma importante por arriba, una pluma importante por abajo, automáticamente sabremos qué es lo que, o tendremos mucha posibilidad de saber qué es lo que viene después. Si vamos a quebrar esta zona, si vamos a rebotar, o si nos vamos a quedar sencillamente consolidando y perdiendo fuerza al movimiento. También, y lo más importante de todo, disponer en todo momento de un mapa de la zona operable. Precisamente, las directrices en diagonal, junto con las horizontales que son las cotas históricas, nos permiten delimitar muy claramente siempre cualquier zona operable, estemos en el lugar del gráfico que estemos. Y esto es imprescindible a la hora de tomar decisiones. También habíamos visto en qué consistía hacer una estrategia de trading y la correspondiente operativa, siempre en gráfico del tipo de operativa que habíamos escogido. Buscar cuál era la zona de entrada después de la validación. Calcular las zonas de stop loss y de take profit. Ver la viabilidad o no viabilidad del trade, dependiendo la distancia con el stop loss y la distancia esperada alcanzable si el precio llegaba al objetivo que habíamos marcado. Y a partir de aquí, cuando ya podíamos entrar en el trade, tener y hacer un seguimiento y tener algún tipo de sistema para hacer un control de todo este trade, de acompañar al precio en la dirección hasta la zona objetivo esperada y que en el momento en que rompiera, quebrara nuestro sistema de seguimiento, nuestro sistema de control, salir del trade inmediatamente para salvaguardar la mayor parte de beneficios posible. Recordado todo lo que ya hemos aprendido, aparte de analizar y estudiar los mercados, precisamente utilizando las secuencias y las directrices y las cotas históricas, vamos a entrar de lleno en lo que es un nuevo mundo, las estructuras básicas. Estas secuencias de impulso-corrección lo que hacen es dibujar una serie de estructuras que lo que vamos a intentar explicar es que son identificables. Y esto nos va a ayudar muchísimo más a la hora de trazar nuestros objetivos. Lo primero que hay que entender cuando entramos en una situación de estudio de estructuras es que el mercado es fractal. ¿Qué significa fractalidad? Significa que las ondas que se dibujan, por ejemplo, en un gráfico menor, en un gráfico de 144 segundos o de 3 minutos, automáticamente acaban siendo solo una estructura completa, por ejemplo, de 5 ondas que se dibujen en un gráfico menor, acaba siendo una estructura de una única onda en un gráfico de mayor temporalidad.
Por ejemplo, esta estructura completa en gráfico de 3 minutos es una sola onda en un gráfico de 1 hora. Una corrección en 3 movimientos en gráfico de 3 minutos es una corrección en gráfico de 1 hora. Un posterior movimiento de 5 ondas en gráfico de 3 minutos es una segunda onda o una nueva onda impulsiva en gráfico de 1 hora. O sea, lo que en 1 hora es tan solo un movimiento está subdividido al mismo tiempo en estructuras completas que se dibujan y que podemos ver, contar y marcar en gráficos de menor temporalidad. Esto es la fractalidad de los mercados. Y precisamente la suma de todas estas ondas que se hacen en 1 hora no es nada más que una estructura completa de 5 ondas en gráfico de 1 hora es una sola onda o una sola estructura impulsiva en un gráfico de diario. Y un movimiento de 3 estructuras completas correctivas en gráfico de 1 hora, que al mismo tiempo están divididas en 5, 3 y 5 estructuras de gráficos de 3 minutos, son una sola estructura correctiva en gráfico de diario. Esto es la fractalidad de los mercados. Todas las estructuras en todas las temporalidades son iguales. Lo que pasa es que en gráficos menores es el detalle de una estructura un poco mayor en gráfico de 1 hora y de una estructura todavía mucho mayor en gráfico de diario. Y así podíamos seguir que las ondas, una estructura completa de 1, 2, 3, 4, 5 en un gráfico de diario, no es nada más que una estructura de una sola onda o una sola estructura impulsiva en un gráfico de mensual. Esto es la fractalidad de los mercados y es muy importante que lo conozcáis y que lo tengáis en todo momento muy presente, porque las respuestas siempre las vamos a encontrar en las diferentes temporalidades de los gráficos. Aquí, con el oro, podemos ver un ejemplo de lo que estábamos comentando. Fijaros que si pongo el cursor aquí, automáticamente me sale también marcada la línea en la zona del gráfico de 1 hora. Por lo tanto, en el gráfico de 3 minutos, en esta zona de aquí, tenemos clarísimamente, y lo he tenido que poner así de pequeño, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 para finalizar este movimiento. Aquí podemos contar perfectamente las ondas y ver la evolución. Y en cambio, en gráfico de 1 hora, exactamente, ¿veis? Ahora queda marcado, así se ve mucho mejor. Tan solo teníamos un movimiento donde prácticamente era una vela detrás de otra, donde no podíamos hacer ningún tipo de conteo. ¿Os dais cuenta? Es más, ni siquiera se aprecian los conteos en la zona de aquí. Por lo tanto, dentro de esta estructura, que es una estructura normal, fijaros que es una estructura de una sola estructura impulsiva en el gráfico del oro, en gráfico de 3 minutos, en el gráfico de 1 hora me refiero, en el gráfico de 3 minutos vemos cómo está compuesta por toda una estructura completa de 5 movimientos estructurales. El oro, el petróleo, las materias primas y los pares forex no tienen estructuras específicas muy largas, extendidas. Es algo que iremos estudiando a partir de ahora, sino que son el tipo de estructura más simple que hay. O sea, este movimiento estructural impulsivo, solo este movimiento que vemos aquí en 3 minutos podemos ver el detalle perfecto y podemos hacer el seguimiento viendo todo un movimiento estructural completo. Esto es la fractalidad de los mercados. Luego, lo mismo ocurre. Si vemos en gráfico de 1 hora, vemos como estamos viendo este movimiento, tan solo este movimiento. A ver, concretamente, desde la zona esta de aquí. O sea, estamos viendo solo este movimiento, cómo está compuesto por una estructura completa. Pero fijaros que si bajamos el oro, hay muchos movimientos, uno al lado del otro. Y aquí en detalle podríamos ver perfectamente las diferentes estructuras que conforman cada uno de estos pequeños estructuras o movimientos impulsivos. Esto es la fractalidad de los mercados.
Aquí podemos ver cómo en este movimiento también del oro es una estructura bajista donde es complicado en gráfico de una hora identificar los diferentes movimientos, como en gráfico de 3 minutos sí que podemos identificar perfectamente todos los movimientos estructurales que hace. Como tenemos una figura de estructura completa, doble figura de estructura completa, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aquí tenemos una corrección 1, 2, 3, 4, 5, para completar esta figura de bajada, esta estructura completa de bajada, que en gráfico de una hora tan solo es una pequeña porción de una estructura muchísimo mayor. Fijaros aquí como estábamos viendo precisamente tan solo este movimiento estructural aquí en el oro, esta bajada, este primer movimiento, esta primera onda o primera parte de una estructura, cuando aquí veíamos perfectamente delimitado toda la estructura completa, doble estructura completa, vista en gráfico de 3 minutos. Luego el oro tiene una estructura que va completando además, que es lo que veríamos como un único movimiento en gráfico de diario. Esto es la fractalidad de los mercados. Esto es muy importante porque cuando queremos estudiar una estructura determinada y no acabamos de verlo muy claro en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora, bajando poco a poco de temporalidad a 15 minutos, a 3 minutos, podemos ver el detalle porque las estructuras, exactamente las mismas estructuras y los mismos movimientos se repiten una y otra vez en todos los diferentes gráficos, en todas las diferentes temporalidades de los gráficos. ¿Por qué es tan importante entender las estructuras y la fractalidad del mercado? Porque esta es la base para intentar ser rentable operando los mercados. Todos los grandes genios de la historia, todos los grandes traders, todos los grandes estudiosos de los mercados, automáticamente todos han buscado dentro de las estructuras la mejor forma para sacarle rentabilidad al mercado. La esencia del trading está en operar precisamente los impulsos. Para ser rentables en el trading, tenemos que intentar coger las zonas impulsivas. Los impulsos son largos, con muchos más movimientos. Las correcciones son pequeñas y mucho más complicadas. Por lo tanto, todos los estudios, todos los sistemas, absolutamente todo lo que se ha buscado dentro de la historia del trading es poder identificar claramente el final de las zonas de corrección. Si yo consigo identificar el final de una zona de corrección y consigo encontrar un sistema que me permita, en una situación muy temprana, validar y tener una entrada en el mercado, por delante tengo amplios tramos donde voy a conseguir alta rentabilidad. Solo operando los impulsos de las tendencias es cuando se consigue la máxima rentabilidad del mercado. Es igual que la tendencia sea alcista, como esta que está dibujada aquí, o sea bajista. Es tendencia. Y las tendencias están formadas por impulsos, correcciones, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso. Siempre son mucho más claros, mucho más rápidos, mucho más largos, con muchas más estructuras, con mucha más fuerza en el mercado. La situación de los impulsos que no de las correcciones. Las correcciones desaparece la fuerza, suelen ser erráticos, muchas veces haciendo rangos laterales y complicadísimas de operar. En cambio, los impulsos es todo lo contrario, es donde hay la fuerza, donde hay la rapidez, donde el precio se desplaza. Y si tenemos la fortuna de haber conseguido entrar en una zona temprana de esta tendencia, de este impulso, el beneficio está garantizado. Por lo tanto, la esencia del trading es igual el sistema, es igual lo que estudiéis, es igual a quien sigáis. Todo se basa en lo mismo.
identificar el final de las correcciones para encontrar de forma más temprana posible la entrada para operar el máximo espacio de los impulsos. Una vez hemos llegado aquí, ya hemos abierto la caja de las estructuras. Por lo tanto, vamos a empezar a estudiar el detalle. Tenemos estructuras que son de impulso o ondas impulsivas y tendremos estructuras que son de corrección o ondas de corrección. Cuando la tendencia es alcista, las estructuras, los impulsos serán hacia arriba, serán alcistas y las correcciones serán bajistas o lateral bajistas. Cuando la tendencia es bajista, los impulsos serán claramente bajistas y las correcciones serán o alcistas o ligeramente en lateral alcista. Esto es muy importante, tenéis que tenerlo claro. El impulso es lo que tiene la fuerza y lo que lleva el precio a generar largas tendencias. Obviamente, después de cada impulso, tiene que haber una corrección antes de seguir con un nuevo impulso y así poco a poco ir dibujando las estructuras. Es importante ya empezar a entender que cuando estamos hablando de impulsos, tenemos impulsos normales, lo que veíamos antes en el oro, con estructuras de 5 ondas, y veremos que tenemos otra serie de impulsos que son de una serie de productos que tienen sus características principales. Cada instrumento, cada activo, tiene su propia personalidad. Y veremos cómo hay una serie de instrumentos que tienen las ondas impulsivas, las ondas de las tendencias principales, las tienen con ondas extendidas, donde no tan solo hay 5 movimientos en total, 3 impulsivos, sino que hay muchos más movimientos impulsivos. Cuando hablamos de la zona de estructuras de corrección, también tenemos que saber diferenciar. Hay un tipo de ondas de corrección que suelen ser sencillas, suelen ser conocidas como zigzag o pauta plana, que suelen ser las primeras correcciones después de un cambio de dirección. Lo que después veremos y entenderemos que se llaman ondas 2. Sin embargo, hay otras correcciones, son las que se producen cuando ya el impulso está muy adelantado, cuando ya empieza a haber muchas dudas sobre si ya estamos llegando al final del impulso. Estas zonas de corrección suelen ser correcciones muy complejas. Aquí el precio suele lateralizar, suele hacer rangos erráticos prácticamente muy difíciles o muy complicados de operar con rentabilidad. Es muy importante conocer que estas estructuras existen para saber diferenciarlas cuando hagamos un estudio. Lo mejor en situación de correcciones complejas es no entrar al mercado, no intentar operarlas de ninguna manera. Solo intentar operar los impulsos. Esto es lo que da claramente la rentabilidad. Cuando hablamos de estructuras impulsivas, que son las que vamos a intentar buscar y donde vamos a intentar entrar de una forma temprana en las partes iniciales, es el sitio donde vamos a conseguir mayores rentabilidades, vamos a diferenciarlas un poco por instrumentos. Es lo que veíamos antes, cuando estábamos viendo el oro. Esta es una estructura básica, una estructura normal o sencilla. Todos los pares Forex, los petróleos, el oro, las diferentes materias primas, suelen tener este tipo de estructura. Es la estructura simple, más fácil de ver y de estudiar. Es un impulso con 5 movimientos. Tenemos un primer impulso, una corrección, un segundo impulso, una segunda corrección y un último impulso. A partir de aquí, por la fractalidad del mercado que he empezado explicando, tenemos una corrección mayor. Tenemos una corrección que empieza con una zona de corrección, un impulso correctivo hacia abajo, una corrección de la corrección y un segundo impulso de la corrección. Fijaros que esta estructura, primera estructura y segunda estructura, es lo mismo que esta estructura, primera estructura y segunda estructura. Es lo que estábamos viendo, repito, y por esto decía que era tan importante, de la fractalidad de los mercados. Por lo tanto, cuando estemos operando este tipo de productos, pares Forex, materias primas básicamente, debemos siempre de buscar este tipo de estructura.
Hay un primer movimiento impulsivo, hay una corrección que suele ser más importante, hay un segundo movimiento impulsivo que siempre, o sea, nunca puede ser el más corto de los tres impulsos. Normalmente siempre el segundo movimiento impulsivo en condiciones normales es el más largo de los tres impulsos. Estamos hablando solo de los impulsos, ¿eh? Un impulso, dos impulsos, tres impulsos. Y en medio correcciones. Pues este segundo impulso es el que suele ser el más largo de todos. Y luego este impulso suele ser muy parecido en cuanto a recorrido al recorrido que ha tenido el primer impulso. Recordemos otra vez, para que no haya ninguna duda, esto es para los instrumentos que tienen este tipo de estructura sencilla. Pares Forex, materias primas, básicamente. Después tenemos otro nuevo de estructura impulsiva, otro nuevo tipo. Es el de la figura de impulso con onda extendida en la onda intermedia, en la onda 3. Por esto aquí están puestos los números. Vemos que tenemos 1, 2, todo este trozo es una onda 3, aquí tenemos una onda 4 y una onda 5 para finalizar. ¿Qué es lo que ocurre en una estructura extendida? Que la onda 3, la que queda en medio, esta que aquí ya decíamos que normalmente siempre es un poco más larga, en el caso de la 3 extendida es mucho más larga, porque dentro la misma onda 3, la misma estructura de número 3, está formada por toda una estructura completa de 5 ondas. Fijaros bien, onda 1, onda 2, y aquí tenemos 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 4 de 3, 5 de 3 para acabar 3, onda 4 y onda 5. A veces estas ondas extendidas, dentro de esta tercera onda extendida de la extendida, tienen también una segunda estructura completa de 5 ondas, que se pueden contar y medir. Con lo cual tenemos una tendencia que es muy larga. Si aquí estábamos hablando de que en una onda normal teníamos un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuatro movimientos, cinco movimientos, aquí con una extendida normal tenemos un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuatro movimientos, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, entrar aquí y quedarse por el concepto de que la tendencia es nuestra amiga, es cuando realmente da rentabilidades muy importantes. Los productos que suelen tener la onda 3 extendida son básicamente los índices europeos a nivel general. DAX, IBEX, CAC. Estos son, FTSE también, son los que suelen tener la onda 3 extendida. La diferencia es que tenemos tendencias muchísimo más largas. Pueden ser de 9 movimientos o incluso de 13 movimientos. Si tenemos la extendida dentro de la extendida, prolongaríamos y en vez de 9 serían 13 movimientos. Por lo tanto, entrar en un sitio correcto, inicial, nos da alta rentabilidad. Luego tenemos otro tipo de onda extendida. Esta extendida es la extendida de onda 5. La extendida de onda 5 normalmente es la que tienen los índices. Cuando hablamos de índices, disculpad, hablamos también de acciones. Las acciones europeas, que son las que conforman los índices europeos, tienen este tipo de estructura, con la onda 3 extendida. Las acciones americanas, que son las que componen los índices americanos, y obviamente también los índices americanos, lo que tienen extendido es la onda 5. Y esto hace que los conteos sean mucho más fáciles. Fijaros por qué. Aquí tenemos una situación de onda 1, onda 2, una onda 3 que nunca puede ser menor que la onda 1, porque normalmente la onda extendida va a ser la onda 5. Por lo tanto, la onda 3 siempre ya tiene que ser mayor que la onda 1. Entonces tenemos estructura de 1, 2, 3, 4. Y aquí de nuevo tenemos 1, 2, 3, 4. Y si esto, en vez de ser una onda 5, si es una onda 5, aquí finalizaría la tendencia. Pero si tenemos una doble extendida, como las dobles extendidas que explicaba que nos podíamos encontrar aquí en las ondas 3, si hay una doble extendida, que es muy habitual, muy común en los índices americanos y en las acciones americanas, lo que tenemos es series de 4 constantes. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así seguimos progresivamente. Este detalle lo tenéis que tener muy en cuenta, porque solo con que sepáis llevar el conteo básico marcando las diferentes ondas, a partir de que estamos en onda extendida, siempre sabréis que nunca se puede acabar en una secuencia de 1, 2. O sea, si hemos hecho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos 1, 2, y tenemos una nueva figura con un nuevo alto, tenemos como mínimo 3, 4, 5 por encima para acabar. O sea, tenemos unas zonas de validaciones que nos permiten reentrar constantemente en las partes finales de estas tendencias de estos instrumentos. Estos detalles son muy importantes. Sin embargo, ahora de momento, lo importante es que entendáis que los impulsos son muy importantes y es donde realmente se puede ganar dinero. Que hay una serie de productos, pares forex, materias primas, que tienen estructuras simples con 5 movimientos impulsivos, que hay acciones, renta variable e índices europeos que tienen la onda 3, la de en medio extendida, y que por lo tanto ya nos hacen 9 o hasta 13 movimientos, y que tenemos las acciones americanas o índices americanos con también la onda 5 extendida, que puede ser tranquilamente mínimo de 9, 13, 17 hasta 21 movimientos consecutivos. Es aquello que a veces se dice, que los índices americanos no corrigen nunca. Suben y van haciendo pequeñas correcciones y nuevo impulso, pequeña corrección y nuevo impulso. Es por este motivo, porque lo que tienen extendido siempre es la onda final. Y recordad el detalle del conteo, porque es muy importante. Aún tenemos un nuevo tipo de estructura impulsiva más. Vemos que es la extendida, es la primera onda. O sea, tenemos una estructura inicial, 1, 2, 3, 4, 5, y luego a partir de aquí tenemos onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5 para finalizar. Este tipo de onda extendida en la onda 1 no está considerada en ningún tipo de instrumento. No hay un tipo de activo que tiene, así como sí que hablamos que la onda 3 extendida suele ser de la renta variable europea y la onda 5 extendida es de la renta variable americana. Este tipo de onda se nos suele formar muchas veces en el momento en que hay una alta volatilidad. Venimos de una secuencia de bajada importante o muy importante y de golpe por razón nos encontramos con una secuencia, un cambio muy brusco en la dirección del precio, que prácticamente no hace corrección. No somos capaces de contar una corrección de este tipo, una corrección importante de onda 2. Sino que prácticamente parece que tenemos que no haya ni siquiera corrección y nos hace un alto muy alto. En este caso, si hacemos bien los conteos, si bajamos de temporalidad para ver bien el detalle, veremos claramente que normalmente es una onda 5 extendida. Daros cuenta que a partir de aquí, el total que ha hecho este primer movimiento tan importante después del cambio de secuencia, aproximadamente si lo consideramos como 100, luego el resto de la onda solo va a abarcar un 0,61,8% de este movimiento principal, para hacer onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Estas son las diferentes estructuras impulsivas. Importante, muy importante que empecéis a buscarlas y a reconocerlas en los mercados. Ya para acabar este primer vídeo sobre el tema de estructuras, vamos a tener 2 o 3 vídeos sobre el tema de estructuras y además viendo muchos ejemplos, porque es la mejor manera de ver y de entender que no es fácil, pero que sí que es posible. Para acabar este vídeo vamos a ver el concepto que ya estaba explicando en todo momento. Las estructuras impulsivas pueden ser tanto alcistas como pueden ser bajistas. Siempre tienen, dentro de las mismas estructuras, por la fractalidad del mercado, tienen subestructuras interiores. 1, 2, 3, 4, 5, también en los impulsos, normalmente 3 o complejas en las correcciones. Pero estamos hablando de buscar siempre los impulsos. Por lo tanto, si tenemos una estructura impulsiva alcista, como mínimo tenemos 1, 3, 5.
Si estamos hablando de índices, será 1, 3, 5, 7, 9 como mínimo. Y cuando hablamos de estructura bajista, exactamente igual. Tenemos que la tendencia, el impulso, lo que vamos a buscar es 1, 3, 5. Y nos vamos a olvidar de operar o de intentar operar la parte de las correcciones. Vamos a ir solo a favor del mercado. Es cuando más fuerza hay en el precio y cuando los recorridos son más importantes, más nobles y mucho más fáciles de hacer. Esto ha sido todo para este vídeo y en el siguiente seguiremos con el mundo de las estructuras. Esto ha sido todo, cada día en theinversoratrader.com, análisis diario, análisis semanales, los fines de semana y muchísimo más. Entre aquí el canal de YouTube podéis encontrar mucha información para ir creciendo en este apasionante mundo y tan complicado de las inversiones.